Bienvenidos chicos y chicas al nuevo video de Infórmate con Will. El día de hoy estaremos minando Bitcoin con las máquinas ASICS. Así que si te interesa el tema, por favor, quédate conmigo. Hoy tenemos con nosotros una máquina ASICS de la compañía Antminers para poder así aprender a configurarla, conectarnos a pool y poder minar bitcoins desde ella. Déjame decirte que minar bitcoins con este tipo de máquina es muy diferente a minar Ethereum y otras monedas con tarjetas gráficas. En este caso los algoritmos son muy diferentes y también el costo de ellas son también muy diferentes. La máquina que estamos configurando hoy, que vamos a configurar para poder minar, estamos hablando de la Antminers S9 13.5 terahashes. Esta máquina no es una máquina nueva, ya tiene varios años en el mercado, pero aún así sigue dando profit. Esta máquina cuando la compras te va a venir exactamente como lo estás viendo y requiere también de un power supply extra para poder ponerla a trabajar. ¿Dónde puedes comprar el power supply? ¿Dónde puedes comprarla? Vamos a estar viéndolo en unos pocos segundos. Supongamos que te llegó la máquina S9 o la que hayas pedido exactamente. Te vas a percatar de que necesitas para ella un power supply. Te recomiendo que no uses cualquier power supply, sino el power supply que ella requiere. En este caso hay compañías como Bitmain que son dedicadas para este tipo de power supplies. Vamos a estar viéndolo en unos pocos segundos, pero te quiero mostrar cuál sería el power supply para esta máquina. Así que vamos a moverla a un lado y vamos a mostrarte este power supplies. Si te fijas, es un power supplies. Se está cayendo acá. Es un power supply que está dedicado para esta máquina. Teníamos 10 conectores y aquí tenemos 2, 4, 6, 8, 10. Exactamente los mismos conectores que requiere la máquina para poder encender y trabajar perfectamente. Donde conectamos todo esto a la S9. ¿Cómo? Bien sencillo, no creo que haya que estarle explicando, pero vamos a conectarla en unos momentos y también vamos a estar buscando el website donde podemos comprarlas directamente para que no seas estafado por compañías y websites que existen muchos que son fake. Así que vamos a mover el power supply para un ladito y vamos a traer la máquina para poder conectarla junto al power supply. Estos pluses, bueno mi gente, ya deben tener una idea que tiene una sola forma de conexión. Una sola, no importa el lugar de los pluses, o sea, no importa el cable que sea, no tienen números, todos van a dar la misma corriente. Así que vamos a conectarlos toditos rápidos. Si tienen alguna duda, por favor, me lo dejan en los comentarios y con gusto para el próximo video se los voy a estar comentando, o pues nada, si es una sugerencia, ahí les dejo en el comentario qué es lo que deberían hacer. Además, como sea, lo que quieran preguntar, ustedes me lo comentan en el comentario ahí, me escriben, oye Will, mira esto, ¿cómo hago esto? Y yo directamente te digo bajo mi experiencia, ¿eh? Entonces, ya tenemos la máquina conectada al power supply. Si te fijas, esta máquina no tiene ninguna entrada de corriente porque ella se cobra toda la alimentación, o sea, consume toda la alimentación directamente desde aquí. Este power supply, cuando lo compras, viene con su cable, un cable normal de corriente. Si te fijas, la mayoría de los televisores, los audio, todos tienen este mismo cable de corriente. Aquí no hay que cambiar nada, simplemente lo conectas a la corriente y listo. Pero antes de hacer la prueba y de configurar esta máquina, vamos a irnos
al internet y quiero mostrarte un par de cositas rápido antes de que antes de que comencemos a configurar todo esto. Ok, familia, ya teniendo posicionada entonces la máquina, vamos a proceder y lo primero que tenemos que hacer es RG45 al LAN directamente desde el router del internet de ustedes, o sea, desde el router, y vamos a conectarla directamente a acá. Así de sencillo. Lo próximo es corriente. Aquí les recomiendo algo, familia, y es muy importante, muy importante. El cable que vayan a estar conectando, este cable que van a estar conectando en la máquina, por favor asegúrense que sea bastante grueso. Este cable lo tomé como prueba realmente, pero ahorita, o sea, programando la máquina y estudiando algunas cosas en la máquina, me di cuenta que cuando terminé de hacer las cosas y lo fui a tocar, parecía un espagueti y estaba súper que caliente. ¿Por qué? Porque realmente el consumo es muchísimo y pues la verdad que la calienta, que parecía que le hacías así y era un espagueti lo que estaba saliendo ahí. Así que por favor asegúrate que el cable sea grueso para que tenga buena capacidad en lo que es el soporte de amperaje y de consumo, y no se caliente o no se llegue a hacer un corto o algo así por el estilo. Esta máquina, este power supply que están viendo aquí es un power supply de 1600 watts. Es suficiente para ella, pero si el consumo es bien fuerte, así que literalmente necesitamos que esto sea bastante fuerte, grueso, ¿ok? Lo siguiente que falta entonces es conectarlo acá directamente y encender el cohete a propulsión. Ahí va. No sé si puedan escuchar, todavía no se siente nada, pero pronto van a sentirlo. Ella está encendiendo, está diciendo hola, ¿qué pasa? Oh, desperté. Ahí empezó a pensar. Si te fijas, ahí el LAN está mandándoles envíos, está diciendo ok, dame el IP, déjame conectarme. Mientras él está haciendo todo ese proceso, yo voy a coger y bueno, voy a esperar porque quiero que ustedes vean. Ahí está. Todavía no está a tope realmente. O sea, ahí ella está bien, está pensando. Pero cuando ella empieza a procesar Bitcoin, hace mucho más bulla. ¿Ok? Voy a poner el micrófono un poquitico para acá. Porque es que literalmente, aunque tú no te lo creas, eso se movió por la velocidad de aire que está botando eso. Que tú le pones aquí atrás y lo que suelta para atrás es un ventilador. Literalmente un ventilador. Ok, ya vimos que entonces está encendido, que así es como trabaja. Vamos rapidito para no estar grabando toda esa bulla. Entonces vamos a ir rapidito. Venimos acá y como te dije, lo primero que hay que hacer era bajar este software. Una vez bajado este software, lo buscamos. Aquí está, dame un momentico. Ahí está el software. Se llama IP Reporter. IP Reporter. Le vamos a dar doble clic. Vamos a darle doble clic igual. Y automáticamente te va a salir algo así. Lo único que tienes que hacer, no te compliques, es darle Start. Déjalo que piense. Y él te va a decir si el equipo está conectado a internet realmente.
Vamos a esperar un momentico. Otra cosa que tenemos es que el equipo, bueno, ahí se apagó, no, ahí bajó de procesamiento. El equipo tiene un botoncito al lado del RG45, o sea, el plusecito, que dice también IP Report. En caso de que no te esté saliendo, aprietas aquí el IP Report, lo dejas apretado un momentico y lo sueltas, y él automáticamente le envía señales y voilà, ahí está. Normalmente esto pasa por primera vez cuando tú tienes ya el equipo trabajando y lo apaga y lo enciende, ya él tiene el IP guardado por defecto. Pero por primera vez es recomendable que aprietes el botoncito un momentico para que él le mande la señal que ese es el IP que él tiene. Le vamos a dar OK. Ya sabemos que el IP es 192.168.127 y lo que vamos a hacer es venir aquí al internet. Vamos al internet y vamos a poner 192. ¿Cuál era? 192.168.127. 192.168.127. Le damos automáticamente. Ojo, ya yo lo abrí, pero te voy a enseñar para que no te pase esto. Automáticamente, cuando te sale, te pide username y password. Username y password, los mismos son root. ROOT. Cuando tú pongas root arriba y root abajo y le des enter, él va a abrir automáticamente así, porque ese es el password por defecto y el username por defecto. Entonces, cuando ya estamos aquí, literalmente ya estamos dentro de las miners. O sea, estamos dentro del equipo. Ahí encendió otra vez. Parece que cogió algún bloque y está trabajándolo. Rapidito. ¿Qué necesitamos? Nos vamos. O sea, no tenemos que tocar nada más que no sea. Venimos a Networks y nos aseguramos que Networks esté en DHCP. Eso es muy importante. Si está en estático, por favor, cámbialo a DHCP. Y lo siguiente es, venimos aquí directamente donde dice Miner Configuration. Y estos son los pools, familia. Aquí es donde está la magia literal. Aquí es donde está la magia literal. ¿Cómo vamos a actualizar esto? Bueno, bien fácil. Recuérdense que les dije que abrieran una cuenta en bitcoin.com. ¿Se acuerdan? Se los dije, les dije, ábranse una cuenta por favor en bitcoin.com. Ok. Una vez que tú te hayas abierto la cuenta aquí en bitcoin.com, ustedes van a venir a donde dice Pool Services. Vas a poner el Pool Home. Y él aquí abajito te va a mostrar los pools que son. O sea, estos son los pools normalmente, América, Europa y Eurasia. Pero si tú te fijas literalmente, tocas bitcoin.com. O sea, esto es un truco. Y te fijas aquí a donde dice, vamos a Pool Dashboard, por ejemplo. Y te fijas a donde dice Miners, ¿verdad? A mí me aparece ahora, a ti no te va a aparecer nada de esto. Pero una vez que tú vienes aquí a Dashboard, ¿qué dice aquí? Mining Address, ¿verdad? Esto de Mining Address te va a mostrar 3. 1, 2 y 3. ¿Por qué 3? Porque son 3 servers. Para en caso de que se caiga uno, él coge el otro como backup. Se cae ese, él coge el otro como backup. Vamos a copiarle esto así mismitico como está en acá, aquí en el pool de la minera, o sea, en el pool de land miners. Vamos a coger el primero y vamos a ponerlo aquí. Si te fijas, el primero es este. Aquí está, el mismo. El segundo es este y este es el tercero. ¿Qué vamos a poner en Worker y en Power? En Power vas a poner el Power que te dé la gana. Yo siempre pongo por defecto 1, 2, 3. Y en Worker vas a poner, si te fijas ahorita te había enseñado aquí que habíamos creado este usuario, que lo creamos aquí, ¿verdad? ¿Te acuerdas que lo creamos acá?
que creamos S9-2021. Bueno, entonces yo voy a venir aquí, voy a ponerle S9-2021. Y como yo tengo una minera, voy a poner .001. Si tengo dos mineras, pongo S920, o sea, creo literalmente, ¿no? Creo una primera y lo pongo 001. Y después creo la otra que te va a estar apareciendo aquí también. Y entonces a ese otro minero lo vas a poner .002. Acuérdate que cada minero tiene un IP diferente. No es que todos los mineros tengan el mismo IP. En este caso, este IP es 192.168.1.127. Está... Pero el otro a lo mejor es 128. Y vas a hacer lo mismo. La única diferencia es que el número de minero, o sea, el número de atrás no va a ser 001, va a ser 002. Y así sucesivamente. Una vez que tú hagas esto, le vamos a dar rapidito, muy rapidito, aquí a esto que dice Save and Apply. Y cuando tú le das, voilà, el minero ya está conectado con la cuenta tuya de Bitcoins, que va a ser esta. Que va a ser esta, que estás viendo acá, ¿verdad? Y entonces ya vas a tener, si te fijas aquí, dice que hay una máquina conectada y que está trabajando a 5.9420 terahashes. ¿Por qué está trabajando menos? Bueno, porque ella está ahí en estos momentos buscando trabajos. Una vez que agarra uno, pues se manda para los 13.9, que es lo máximo que ella tiene. 13.5, ¿no? 13.5. Pero si tuvieras 10, van a ser los 10, las 10 van a ser lo mismitico. Entonces, aquí ya literalmente, o sea, ahora aparte de la bulla de esto, también tengo la bulla del compresor. Es una locura esto. Aparte de tener la minadora, o sea, la minera trabajando, que mírala acá, tienes gráfica de cuánto va a estar generando y demás. Te voy a mostrar, dame un segundito, para que veas cómo va a aparecer. Familia, ya estamos acá. Y entonces, por suerte, tuve que apagarla porque hacía mucha bulla, literalmente. Pero bueno, ya teníamos la base y nos quedó acá el registro de que estaba activa, si te fijas, de que estaba activa. Y pues el tiempo real de lo que estaba generando y demás. Y aquí te va a estar mostrando lo que vas a estar cobrando con ella. Ahora, literalmente, vale la pena minar con este tipo de máquina ASICS. Vale la pena invertir mucho dinero. Bueno, te voy a decir a mi punto de vista. Si literalmente quieres comenzar en el mundo de la criptomoneda y estás pensando en decidirte si te vas por el mundo de minar Bitcoin con ASICS o minar criptomoneda, mi opinión, no estoy sugiriendo que lo hagas, mi opinión es que trates de comenzar con el mundo de la minería, pero en tarjetas gráficas, porque es mucho más asequible, mucho mejor y la inversión es mínima a diferencia de esto. Porque sí, esta máquina literalmente vale unos 600, 700 dólares, pero el consumo es inmenso y la ganancia diaria es muy poquita. O sea, te puedo mostrar ahora, vamos directamente aquí a NiceHash y aquí vamos a poner, por ejemplo, yo voy a darte una idea de que si tú tienes una tarjeta RTX 3090, el profit de esa tarjeta son $7.60 diario. Esto es un aprox. Normalmente muchas veces puedes hasta generar hasta 9 a 10 dólares diarios. Lo cual te quiere decir que estando a 7.60, que eso es por el Bitcoin ahora que está abajo, estaría generando unos 268 dólares mensuales. Esto es estando a 7.60. Si está a 10 dólares, estás generando unos 300 dólares. Y la corriente, el consumo es muy bajo a diferencia de esto. Esto consume de verdad. Y estamos hablando de una. Si tienes varias, es bastante. Entonces, si te fijas, aquí tenemos 7.60 por día con una inversión de unos 3.000 dólares. ¿Verdad? Si nosotros ponemos acá una S9, que es la única que se puede hacer asequible en estos momentos con bajo precio, porque la próxima que le sigue, porque están out of stock, son las S19 que valen 12.000 dólares. Si tú pones una S9 ahora mismitico, te va a decir
que o sea, la ganancia de esto es de $1.16. ¿Por qué? Porque ella normalmente genera $5 diarios, pero tienes $3.26 de gasto de corriente y lo que te viene quedando es 1.16 diarios. ¿Qué quiero decirte con esto? Que lo único que vas a estar haciendo con una de $600 son unos $50 limpios mensuales. O sea, literal, te va a entrar a tu cartera $150. Pero acuérdate que de esos 150, $102 van a ser para que tú pagues para la corriente. ¿Entiendes? Si tienes o sea, literalmente si puedes reinvertir ese dinero y tienes opción de sacar la corriente por otro lado, bueno, bienvenido sea, pero estamos hablando de que tú utilices la máquina y de lo que genere estés pagando la corriente, estés pagando todo, lo único que te van a quedar son unos $50 mensuales, ya con la corriente pagada. ¿Qué te quiero decir esto? Que la única manera que tú puedas generar, o sea, prácticamente lo mismo que con $3,000 allá, deberían ser con unas 7 Bitminers como esta. Y 7 multiplicadas por... Que no le pongas a $600, ponlas a $500. Son unos $3,500. O sea que estás invirtiendo en más máquinas, teniendo más consumo, para poder generar lo que puedes generar con una sola tarjeta 3090. Mi recomendación es que trates de utilizar primero conocimientos en parte a tarjetas gráficas. Si no has visto mi video, si no sabes cómo minar con tarjetas gráficas, arriba vas a estar viendo un link que te va a llevar directamente para el video donde hicimos para que tú puedas minar desde cero con tarjetas gráficas, incluso con un software que es remotamente y lo puedes utilizar en cualquier parte del mundo sin necesidad de estar frente por frente a la minería. Está súper bueno el video y te lo recomiendo también. Pero bueno, el punto de aquí es que yo quería mostrarte cómo se mina, cómo se configura una tarjeta, o sea, una máquina ASIC, y es lo que estamos haciendo acá. Que ya quieras tomar una recomendación y que no o no la quieras hacer, it's up to you, chicos, pero es al punto mío de ver. Solamente en bulla y en costo y en ganancias, saca tus propias conclusiones. ¿Dónde comprarlas? Ya sabes dónde comprarlas, directamente en Bitminers. ¿Quieres comprarla? Te sale la corriente gratis? ¿Quieres intentarlo? Pues te vas a Bitmine y ahí la vas a comprar. Si no la encuentras ahí, este tipo de tarjetas normalmente la puedes estar encontrando en eBay y demás, porque ya son o sea, ya son procesadores que están un poco antiguos ya, no a diferencia de estos nuevos que estás viendo ahí, que ya eso es una cosa exagerada ya. Y pues, tanto como es exagerada, así es de cara, ¿no? Si quieres comprar 5 o 6 de estas, puedes buscarla en eBay, en Amazon, en aplicaciones y aftermarket fuera de estas dos tiendas también. Así que las puedes obtener hasta incluso a veces hasta un poquitico más barato, como unos $400. Dependiendo, es dependiendo de donde la buscas. Pero ya sabes, o sea, tienes un consumo alto, tienes una bulla excesiva, así que solamente mina con esto si estás claro con el proyecto que quieres hacerlo y si realmente te interesa minar Bitcoin en este caso. Ok, ya sabes, aquí las puedes encontrar. Si vamos a minar con ella, tienes que bajarte el programita que se llama IP Reporters, que te lo voy a estar poniendo directamente también aquí en el link para que lo puedas descargar directamente. Y pues es todo. Con eso estás minando, con eso vas a estar viendo el tiempo de... Oh, me faltó enseñarte que acá, o sea, como te decía, acá vas a estar viendo lo que vas generando. Pero, ¿cómo tú vas a sacar el dinero que te está poniendo aquí? Ah, bueno, vas a venir aquí a Miners. Y aquí en Miners vas a tocar la minera que tienes en ese momento ahí, ¿verdad? Y te va a salir la opción de Settings aquí. Vas a venir aquí, vas a setear tu cartera de Bitcoin. Y vas a poder, cuando pongas tu cartera de Bitcoin, te va a decir cada qué tiempo tú quieres sacar ese dinero. Hay un límite, creo que es 0.005 Bitcoins. Es el límite para que tú, o sea, es lo mínimo que debes tener en la minera hecho
para que puedas sacar ese dinero. Entonces le pones ese límite, o si quieres dejarlo ahí a minar a un Bitcoin, como tú quieras. Lo seteas y listo, es todo. No hay que hacer más nada, simplemente ponerlo. Una vez que hayas hecho todo esto y lo hayas salvado, no tienes que estar con el pool abierto. Puedes cerrar el pool en tu computadora. No hay necesidad que esté abierto. Simplemente tienes que preocuparte que tu Bitminers esté conectada a internet y esté conectada a la corriente. Y listo, cash in. Importante, trata de ponerla en un lugar donde haya ventilación. No la pongas en ningún lugar cerrado porque se puede quemar o te puede coger candela a la casa. Acuérdense que esto tiene un consumo excesivo bastante alto y esto se calienta. Entonces por lo regular requiere de bastante aire. Si tienes un aire acondicionado, perfecto. Si no, trata de ponerlo en un lugar abierto donde el aire pueda circular y no sea el mismo aire caliente, para que así pueda tener una mejor vida y no se sobrecaliente ni tenga ese consumo excesivo. Por mi parte, familia, creo que abarcamos lo principal, lo más importante para que puedas minar con esta ASICS. Y como pasa con esta, puedes hacerlo con todas. Con todas las ASICS puedes hacer lo mismo, no cambia nada. El pool de bitcoin.com es el que escogimos hoy, pero puedes escoger otros. Existen muchos más. Nanopool es uno de ellos. Si pones en Google Search y buscas pools para bitcoins, vas a encontrar muchos. Pero en lo que tengo entendido, en cabecera siempre ha estado bitcoin.com para minar Bitcoin y Bitcoin Cash. Así que nada, es todo por hoy. Te recomiendo, por favor, si te gustó el video, si te aportamos algo, suscríbete, déjanos tu like, comenta tu duda, que vamos a estar siempre leyendo todos los comentarios y comentándote para atrás lo que pensamos o lo que creemos que te puede hacer de mucha ayuda. Y pues nada, compártenos, no vale nada el apoyo. Creo que podemos seguir creciendo como comunidad y así pues nos ayuda a seguir manteniéndonos con nuevos videos, nueva información. Y ojo que venimos también con curiosidades, muchas secciones ahora que se vienen pronto, si Dios permite. Si seguimos así creciendo como comunidad, vamos a estar trabajando por lo menos para hacer 2-3 videos a la semana. Así que estamos súper contentos con todo el apoyo de ustedes. No dejes de suscribirte y de comentarnos y darle a la campanita, porque es muy importante. Si le das a la campanita, cada vez que subimos un video vas a estar ahí. Así que check it out. Los quiero un mundo, familia. Estamos en contacto. Cualquier cosita, ya sabes, infórmate con Will.